que esta pot ser la xerrada més difícil per mi, perquè triar alguna cosa per dir em deixo moltes, en deixaré moltes, perquè tenim poc de temps, no? Doncs no és fàcil triar la temàtica, i menys si no sap molt bé quin és el públic que tenim, no? Doncs comencem primer de tot per preguntar-vos quina considereu vosaltres que és el nivell de coneixement que teniu vosaltres al voltant de l'evolució. Doncs, poc coneixement. Aixequi la mà. Jo no ho veuré. Baix, no coneixement, poc. Intermig. I qui d'aquí és un especialista en l'evolució? O és molt, com es diu, humil, o no vull delatar-se. Bueno, no és precisament perfecta perquè no és una xerrada, doncs, he escollit bé, no és una xerrada de high level o d'un nivell alt en el sentit de que podria parlar de tot de les recerques que fem actualment sobre evolució, potents, no? Això no va, no és del cas, però tampoc vull tornar a la xerrada clàssica del Beagle, del viatge de Darwin, perquè jo crec que això més o menys el tenim. D'aquesta part de com a Darwin se va solucionar una pregunta, faré només un crit d'atenció per recordar alguna cosa, però jo, com a especialista, com a divulgador de l'evolució, a mi el que més em fa patir és la ignorància que encara tenim d'una idea tan fundamental. Quan jo soc de ràdio, i pateixo molt per els tertulians que posen a la ràdio i a la tele, perquè jo li dic a la meva companya, si només tinguessin una mica de coneixement de com som i per què fem el que fem, i que d'alguna manera quasi que estem condenats per evolució a fer coses, ens estalviaríem molt de temps i molts problemes. I al final és el que jo vull amb aquesta xerrada, a més de presentar-vos a un streamer de primera categoria. Jo soy Carlos Acosta, aquí em veieu en la meva professió una caricatura de la meva professió de geòleg, i aquí en el vostre paper. Quin és el vostre? Que és el meu mateix, de Homo sapiens. Sí o no? Homo sapiens. Homo sapiens entre tots els germans homos. Hi ha molta lletra a l'exposició, perquè hi ha coses que jo vull llegir tal qual, perquè la meva memòria per textos no és tan bona. És grandiós pensar que la vida fou insuflada originàriament en unes poques formes o d'una sola i que mentre aquest planeta ha anat girant d'acord amb la llei de la gravetat ja han evolucionat a partir d'un començament tan simple, infinitat de formes belles i meravelloses. Aquesta frase és la darrera frase de l'origen de les espècies, del llibre de l'origen de les espècies, que fa 163 anys, un 24 de novembre de 1859, vam poder nosaltres, els comuns, llegir per primera vegada. En totes les frases que la van precedir, en tot el llibre, uns homes van començar a trobar resposta al gran misteri. El gran misteri de com s'ho fa la vida per generar tota la diversitat que hi ha i que hi ha hagut al nostre planeta. Considereu que és un misteri brutal, que és una pregunta fundamental, que és una pregunta espectacular. Jo crec que vosaltres ja teniu clar que aquestes paraules són d'en Darwin, no? Però he ressaltat la paraula homes
perquè no és tant que Darwin va viatjar mentalment de tornada a les Galápags infinitat de vegades, realment va ser a partir de la nova i millor evidència obtinguda d'altres investigadors que realment va a pensar la teoria que va pensar. Normalment, i aquesta és l'aportació a aquesta història del Beagle, tota la història està centrada en Darwin i resulta que Darwin va fotre la pata, va ficar la pata, no fotre no, va ficar la pata, la pota. Va ficar la pota perquè les espècies que anava recol·lectant no les va catalogar. I quan va arribar a Anglaterra es va trobar el gran problema per a qualsevol naturalista de que les seves mostres d'animals, plantes i tal, no estaven catalogades i no podia fer res. Afortunadament, part de la tripulació, l'ajudant, el capità i algun més van agafar bones col·leccions i les van catalogar. I es va fer servir d'això. A més, va tenir idees, no es llegeix res, és simplement per tenir testimoni de que ell la seva idea se va fer preguntes perquè la seva curiositat era brutal, però no trobava resposta a moltes coses i les va trobar consultant a altres persones. John Gould, a Hooker, aquí a Nicholas Walson, que en el mateix Galápags li va parlar de que aquestes tortugues eren molt diverses, ell no s'havia adonat. ¿Os acordeu de eso de los pinzones o sinsontes que él va a coger y que va a darse cuenta que en cada isla eran diferentes? Esta es la historia tradicional, pero él tampoc se va adonar d'això, i el Gould fue el que le va dir, i el Hooker le va tal, i després va leer a Malthus, i va llegir a Charles Lyell, el de la geologia, que va dir que a més la història de la Terra no eren 4.000 anys, sinó molts milions, i li va donar la clau. El que ell veia, que era la transformació dels éssers vius, necessitava temps. I els geòlegs li van donar temps. Darwin no era biòleg, Darwin era geòleg. Era el que li fascinava. Només per dir-vos això, aquesta epopeia, on va néixer aquesta idea tan fantàstica, té molts més protagonistes que en Darwin, en aquest moment. Però en la història passada hi havia gent que havia plantejat l'evolució. Darwin el que va plantejar va ser un mecanisme que considerem plausible. Una vegada hem aclarit això, mireu, este és un exemple d'un classificat que posava en el diari on demanava a alguno con conocimiento de botánica si en algún del lector viu en una regió hi ha orquídies del tipus bifly, li agradaria molt que fes observacions simples sobre les... Sigui, veieu com la ciència fins i tot en la imatge de científics solitaris que teníem al segle XIX o al XVIII o al XVII, realment és una cosa col·lectiva, no? I el veritable científic se recolza en la gent, no? Bueno, aquest... I ell mateix va dir, en un altre llibre que va publicar en 1871, l'origen de l'home i la selecció en la relació al sexe, en un futur llunyà veig camps oberts a recerques molt més importants. La psicologia es basarà en un fonament nou, el de la necessària adquisició gradual de cadascuna de les facultats i aptituds mentals, i s'aclarirà l'origen de l'home i la seva història. I el que jo vull dir-vos és que així ha estat. Pot ser que no és oblidar-nos de Darwin i d'aquest moment gloriós en què va sortir aquest llibre fantàstic, sinó també posar-nos una mica en l'avui i adonar-nos que al llarg de tot aquest temps hi ha una quantitat de gent que ha contribuït de forma espectacular a que aquesta idea i aquesta teoria es recolzi i trobi cada dia fets que la respalden. Naturalment, des de Darwin, nuestro coneixement del passat s'ha desenvolupat moltíssim, moltíssim. Darwin no va resoldre tot, va deixar moltes portes obertes.
Gran parte d'aquesta informació no està escrita en les llengües clàssiques del que més o menys tothom ja sap, que és el dels fòssils o els dels gens. Si vosaltres fóssiu un auditori abans del 1920, no parlarien sinó de fòssils. Pot ser que després començarien a parlar de gens, però segurament si és un auditori de la segona meitat del segle XX, segurament que la genètica ja estava ficada. Sinó que gran part d'aquesta informació nova generada després de Darwin, i més que res ara, correspon essencialment al llenguatge de les molècules, que és el nivell en què se produeix realment el canvi de la naturalesa. Ho explicaré ara. Perquè els Darwin i les Darwin, no tornaré a posar el femení, però que a partir d'ara, quan parlem de l'os, és l'os i les. I les Darwin d'avui utilitzen, a més, entre altres coses, les tècniques de neuroimatge, tothom les coneix, la genomia comparativa és poder comparar seqüències senceres, aquí ara veré, o la proteòmica. Una mica la diferència, les tècniques de neuroimatge, que ens permeten veure la funció de les neurones en el cervell i reconstruir l'estructura tridimensional de fòssils microscòpics en roques sin ser alterats. O la genomia comparativa és per a comparar no sols els gens, sinó genomes completos, és a dir, seqüències genòmiques senceres, mils de gens a la vegada en centenars d'espècies distintes. Molt poderosa. Necessitem tecnologia, la tenim. Tenim seqüenciadors i tenim superordenadors i ordenadors. Però ara ens hem ficat en la proteòmica per capturar mediante la difracció de raigs X l'espectre de proteïnes que actuen en una cèl·lula en un moment donat i comprendre com aquest espectre és controlat per un petit nombre de gens reguladors que s'han conservat durant tota l'evolució. Mireu, el que trobem en una difracció de raigs X d'una proteïna, per exemple, és una imatge d'aquest tipus. És una imatge tridimensional. I la part interessant i fantàstica és el model molecular 2D, però quan es veu és 3D de la proteïna mioglobina. La part important i més assombrosa és que la natura funciona és a partir de l'estructura cristal·lina, a partir de la forma que té aquesta proteïna. Us dono un exemple. Hi ha unes proteïnes que sorgeixen en bacteris en zones molt, molt calents, que són aquestes xemeneies volcàniques del fons del mar, a molt alta temperatura. Hi ha unes bacteris que estan en els glaciars dels pols. Són diferents, les bacteris. Si arribem, no tenim fòssils, però tenim genòmia. Si fem un estudi de la genètica d'aquests dos tipus de bactèries, el que trobem és que a partir d'un moment donat en la seqüència divergeixen completament i semblen que són dues coses diferents. M'explico? La genòmia, la genètica, permet arribar fins a un moment i a partir d'allí el parentesco, en català, el parentiu canvia, s'obre. Però quan agafem les mateixes proteïnes en les bactèries, una aquí i una en el polo, i fem passar per un difractor de raigs X, el que trobem és que la forma, l'estructura cristal·lina és la mateixa. La mateixa. La genètica sembla que ens diu que no, però l'estructura cristal·lina és la mateixa. I si és la mateixa estructura cristal·lina, vol dir que fa la mateixa cosa. Serveix pel mateix. I sabeu per què és? Per moure's. I aquesta estructura, no aquesta, sinó aquesta estructura cristal·lina d'aquesta bactèria aquí
i el del pol la tenim en nostres muscles, perquè és la mateixa que ens fa moure'ns. Veieu? Això no és una cosa d'abans, és una cosa de fa 5 anys. Fa 5 anys que tenim això, 5, 8 anys. És fantàstic. Per això, i per primera vegada, i no serà segurament l'última, us dic que som molt afortunats. Oblidem-nos del món i del míssil i no? I de la política i del Mundial de Qatar i pensem en el que hem arribat a fer com a éssers humans per conèixer, per explicar una mica el que ens envolta. ¿No us sembla muy espectacular això d'aquestes proteïnes que genèticament no estan relacionades, però la molècula sí, i la forma de la molècula? Molt bé. Si teniu això en compte, podem seguir, perquè és el mateix que us he explicat, no? I el que sí us dic, i si podeu tomar-li una foto, el que sigui, és aquest documental de la National Geographic no té per. És sobre el neandertal, especialment en Espanya, perquè Espanya va ser, l'últim reducte dels neandertals. Hi ha una història genètica d'evolutives molt maques, però que no ens ficarem. Sisplau, doneu-li un cop d'ull perquè aquí estan els nous Darwins, els que estan fent aquestes investigacions, els que s'han adonat que en el nostre genoma tenim genoma neandertal, que els europeus teniu molt més percentatge de genètica neandertal i que ser neandertal no és dolent. Fins i tot pot ser que abans es pensava que ens generava alguns problemes i pot ser que ara ens estem adonant que ens dona alguns avantatges evolutius tenir una mica de gent neandertal. No em ficaré perquè això, però és basat en la proteòmica. En el 2010 se va realitzar la seqüenciació i és això. Molt bé. Mireu això. Darwin no tenia això. Ni genètica, ni microscopis, ni difractor de raigs X, ni tenia aquest espectacular microscopi de criomicroscopia, que és l'última, aquest és del 2020, aquest article, i és un tipus de microscopia que hem desenvolupat en els darrers anys per poder veure millor. O sigui, nosaltres tenim un microscopi des del segle XVII. Imagineu-vos que només al segle XIX els metges van utilitzar els microscopis que teníem, per alguna raó. I després hem avançat fent microscopis cada vegada millors. Però és que ara tenim microscopis que poden arribar a la molècula amb aquesta resolució. Mireu, aquesta és una resolució en el 2013 i el 2020, mireu això. I ara el 2022, segurament, hem anat més enllà. O sigui que cada vegada hem anat més al cor de les coses que ens poden explicar com passa tot això. Per això, també, cada vegada, la meva admiració per un tio com Darwin i els seus acompanyants és tan brutal. Per això, la meva estima del Galileo, del Newton, dels romans, dels egipcis, dels maies, que no tenien tota aquesta tecnologia, però que se m'han adonat de tantes coses fantàstiques, és espectacular. Molt bé. Però tornem al gran misteri. Com s'ho fa la vida per generar tota la diversitat que ja hi ha hagut al nostre planeta? La resposta és selecció natural. I la selecció natural és un procés que, sense previsions ni plans de futur, no està programada. La selecció natural ni l'evolució és progrés, no ho és. Sotmet a tots els trets, un ull, una ploma, una escata,
a les proves més exigents de disseny i els millors dissenys guanyen. Aquest tipus de llenguatge és com per tu, és com per gent del segle XXI, no? Tenim un disseny, dissenyem una cosa i lo ponem a prova i el millor disseny guanya. Pues això és el que fa la selecció natural, no? Però en la part orgànica. I comparada amb què? Amb el medi. No tot serveix per al medi en el que està. M'explico? A nosaltres, orelles grans, en aquest medi, no ens serveixen de res. Però és una dissenyadora fundamental i aquest disseny és producte de processos que són secs però contundents. I en aquesta xerrada, i estava a l'anunci en la pàgina web, celebrarem doncs tant la meravellosa inventiva de la vida com la de l'ésser humà que ha entès com funciona aquest procés. Aquesta segona part ja l'he parlant del Darwin, parlant dels nous Darwins i d'aquesta tecnologia que estem fent per anar cada vegada més enllà. Però el que us plantejo és fer un viatge que es remunta a 14.000 milions d'anys. Heu vingut sopats? Sí? I abrigats? Anem-hi? Voleu anar? Anem. A veure. Tornem. Sí, es un nuevo recuento. Espero que al verlo empecéis a sentiros apenas levemente incómodos. Dado que puede verse que lo que realmente está sucediendo es una reversión del revuelto. Y ahora vais a ver que la escena se separa de la clara y van a ser nuevamente vertidas en el fuego. Y sabemos desde lo más profundo de nuestro corazón y razón que no es así como son las cosas. Streaming de primera categoría. Streamer. Pero es una mezcla. Un huevo es algo maravilloso y sofisticado que puede crear algo aún más sofisticado como los pollos. Y sabemos desde lo más profundo del corazón que el universo no va del desorden a la complejidad. De hecho, esta corazonada se ve reflejada en una de las leyes fundamentales de la física, la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía, que dice en esencia que la tendencia general del universo es ir del orden y la estructura a la falta de orden y la falta de estructura. De hecho, al desorden. Y por eso este vídeo se ve un poco extraño. Si miramos nuestro alrededor, nos asombraremos de la complejidad asombrosa que existe. Eric Weinhocker estima que solo en Nueva York se negocian unos 10.000 millones de artículos comerciales distintos. Eso es cientos de veces la cantidad de especies que existen en el planeta. Y están siendo comercializados por una especie de casi 7.000 millones de personas. 8.000 nos han dicho ayer. Por el comercio, el internet, los viajes, en un sistema de una complejidad pasmosa. Este es un gran enigma. En un universo gobernado por la segunda ley de la termodinámica, ¿cómo es posible generar la complejidad que os he descrito? Esa complejidad que representamos todos nosotros y este salón de clases y todo lo que nos rodea. Bueno, la respuesta parece ser que el universo puede crear complejidad, pero con gran dificultad. Aparece lo que podemos llamar condiciones de habitabilidad. Ni muy caliente ni muy frío. Lo justo para crear la complejidad. Y así, paso a paso, cada vez aparecen cosas ligeramente más complejas. Cada etapa es mágica. Porque da la impresión de algo totalmente nuevo, que aparece casi de la nada en el universo. En la gran historia nos referimos a estos puntos como hitos de umbral, y en cada umbral las cosas se hacen cada vez más difíciles, las cosas complejas se vuelven más frágiles, más vulnerables, las condiciones de habitabilidad se hacen más estrictas y es más difícil crear complejidad. Nosotros, como criaturas extremadamente complejas, necesitamos desesperadamente conocer la razón de cómo, por qué se genera esta complejidad a pesar de la segunda ley.
¿Y por qué la complejidad significa vulnerabilidad y fragilidad? Y por eso, para ello, hemos de ser algo que a primera vista parece totalmente imposible, que es estudiar toda la historia del universo. ¿Difícil? Hagámoslo. Empecemos rebobinando la línea del tiempo 1.700 millones de años hasta el comienzo. No hay nada alrededor. No existe ni el tiempo ni el espacio. Imaginen lo más oscuro y más vacío posible, elevenlo al cubo muchísimas veces. Y ahí es donde estamos. Y luego, de repente, ¡pam! Aparece el universo entero. Hemos cruzado el primer umbral. El universo es diminuto, es más pequeño que un átomo y es extremadamente caliente. Contiene todo lo que hay en el universo actual. Así que imaginen que está y se expande a una velocidad increíble. Al principio es algo borroso, pero muy rápidamente empiezan a distinguirse cosas en esa neblina. En el primer segundo, la energía misma se hace micos en distintas fuerzas, el electromagnetismo y la gravedad, y hace aún más mágico. Se congela para formar materia. Quarks que van a crear protones y leptones que incluyen electrones. Y todo esto sucede en el primer segundo. Ahora avanzamos 380.000 años. Eso es más o menos lo que hemos vivido los humanos en el planeta. Ahora aparecen los átomos simples de hidrógeno y de helio. Quiero detenerme un momento. 380.000 años después del origen del universo, porque en realidad conocemos bastante sobre él en esta etapa. Sobre todo sabemos que era extremadamente simple. Había enormes nubes de átomos de hidrógeno y helio. Nubes sin estructura, realmente como un revuelto cósmico. Pero eso no es totalmente cierto. Estudios recientes a partir de satélites nos han demostrado que de hecho hay pequeñas diferencias en ese fondo. Lo veis aquí. En las zonas azules son una milésima de grado más frías que las rojas. Son diferencias diminutas, pero son suficientes para que el universo pasara a la siguiente etapa de creación de complejidad. Y es así como funciona. La gravedad es más poderosa donde hay más materia. Por eso en las zonas de repente más densas, la gravedad empieza a compactar nubes de átomos de hidrógeno y de helio. Así podemos imaginar el universo temprano separándose en miles de millones de nubes, y cada nube se compacta, la gravedad se hace más potente a medida que aumenta la densidad, la temperatura empieza a aumentar en el centro y luego la temperatura cruza el umbral de 10 millones de grados. Los protones empiezan a fusionarse, hay una gran liberación de energía y ¡bam! Nacen las primeras estrellas. Unos 200 millones de años después del Big Bang, empiezan a aparecer estrellas por todo el universo. Miles de millones de ellas. Y ahora el universo es mucho más interesante y más complejo. Las estrellas van a crear las condiciones de habitabilidad para pasar dos nuevos umbrales. Cuando mueren las estrellas muy grandes, producen temperaturas tan altas que los protones empiezan a fusionarse en combinaciones muy exóticas para formar todos los elementos de la tabla periódica. Si alguno de vosotros lleva un anillo de oro, ese oro se formó en una explosión de supernova. Por eso el universo ahora es químicamente más complejo y por ello es posible hacer más cosas. Y lo que empieza a suceder es que alrededor de soles jóvenes, estrellas jóvenes, se combinan estos elementos, se arremolinan, la energía de las estrellas los agita hasta que se conforman en partículas, copos de nieve, pequeñas motas de polvo, rocas, asteroides y finalmente se forman planetas y lunas. De ese modo se formó nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Los planetas rocosos como la Tierra son mucho más complejos que las estrellas, porque contienen una diversidad mucho más grande de materiales. Así cruzamos el cuarto umbral de complejidad. Ahora la marcha se hace más difícil. La próxima etapa presenta entidades mucho más frágiles, mucho más vulnerables, pero también mucho más creativas y mucho más capaces de generar mayor complejidad. Estoy hablando, por supuesto, de los organismos vivos, pero de ellos hablaré ahora. ¿Vale?
Diréis, Oma, ¿y este hombre por qué está poniendo toda esta física? No entenderíamos nada si no sabemos de qué estamos hechos. He cambiado a castellano, no importa. ¿De qué estamos hechos? ¿Quién cocina aquí? Y no voy a ver mujeres, hombres. ¿Quién cocina aquí? ¿Qué haría con un ajo? Con un ajo y un pan y agua. Poca cosa. Una sopa de pan y ajo. Pero con un poquito de perejil, zanahoria, un pollito, un pez. La cosa cambia, ¿no? Es esto. ¿De dónde viene lo que estamos compuestos? Viene de la explosión de una supernova. Viene de los meteoritos y de los asteroides que trajeron eso aquí, y de eso estamos hechos. Nuestro carbono viene de allí. Y esta gran variedad es porque tenemos muy buenos ingredientes y muchos ingredientes que se pueden combinar, ¿vale? Entonces yo creo que es absolutamente indispensable que hayamos ido allá atrás, hayamos ido allá atrás, a los 14.000 millones de años, y hemos hecho ese viaje tan rápido, hasta llegar a la aparición de la vida. Ese quinto umbral en donde las cosas tienen que cambiar para que haya un aumento de complejidad. Porque yo puedo ser geólogo y me gustan mucho las rocas, pero definitivamente, y las rocas me cuentan cosas espectaculares que no os imagináis, pero definitivamente una roca no es más compleja que el organismo vivo más simple. ¿Me explico? Tiene que haber pasado algo. Vamos a ver. Esto es un recuento de lo que hemos visto, los diferentes sistemas. Y lo otro muy importante de este vídeo es que nos ha dado un sitio, ¿no? Somos ocupas de este planeta. Afortunadamente tenemos este planeta. Aquí con el David hemos hecho otras charlas que abans d'anar-nos a mar perquè no coneixem aquest planeta, si és el on estem, ¿vale? Pero es que tenemos un planeta fantástico, un planeta con todas las condiciones perfectas para que aquesta combinació d'ingredients sorgeix, d'aquesta combinació sorgirà la vida, ¿no? Molt bé. ¿Qué necesitamos en esas condiciones para que se genere la vida? Necesitamos energía, la justa cantidad. Como cuando cocinamos, ni mucho calor, ni mucho tiempo, ni poco y muy bajito. No, el momento justo a la temperatura que es. Diversidad, y en estos casos son mínimas diferencias. Diversidad de elementos químicos, lo tenemos hemos ido a la compra, tenemos muchos ingredientes, y necesitamos el líquido, el agua, porque si no nos toca untar el pan con el ajo, y ya hasta ahí llegamos, ¿no? Y esos planetas como la Tierra, esos planetas rocosos son perfectos para desarrollar todas estas cosas. Y nuestra Tierra lo era, ¿vale? Esto lo tenemos, pero nos tenemos que acordar de que la Tierra no siempre ha estado esta canica verde azulada, hermosa, fantástica, preciosa que tenemos. Es que yo estoy enamorado de la Tierra, totalmente. ¿No? No siempre ha estado así. También fue un mundo de fuego al principio, ¿no? Donde todas estas rocas, estas matas de polvo que estaban en el espacio se chocaban y al chocar generaban tanta energía y era una masa fundida de roca y volcanes. Pero también ha sido varias veces un mundo de hielo en todas las glaciaciones. Y ha sido un mundo de cenizas precisamente cuando esos volcanes han entrado en erupción y han generado extinciones brutales y cambios completos en el planeta. Incluso ha sido un mundo de mares verdes y furiosos. ¿Sabíais eso? Nuestros mares antes, todos los océanos eran tempestuosísimos y verdes, de color verde oliva. Lo veremos ahora. Y como necesitamos como componente fundamental el agua, solo os pongo este artículo, dos artículos, uno de el University College de Dublín y el de National Geographic, en donde están dando dos ideas de cómo vino el agua a la Tierra. Y la idea principal que ahora validamos es que la trajeron los meteoritos, ¿vale? Es lo que tenemos ahora. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Pero bueno, lo que quiero decir es que
Com es diu nostre chef? Com et dius? Francesc, sí? Ara té aigua per fer la seva sopa, no? Val. Doncs, les estrelles i els meteorits també van aportar gran diversitat d'elements, tots aquests elements químics, el que va donar origen a una química fantàstica d'exòtiques combinacions. Imagineu-vos tots aquests elements trobant-se las equivalencias, tú me repulsas, en cambio el otro me atrae, yo comparto contigo los protones, no, tú los electrones, y combinándose de maneras espectaculares, ¿no? Pero la vida es más que eso, porque esos elementos se combinan y pueden formar una roca, que es lo que hacen, pueden formar un granito, un basalto, y en el granito los minerales de anfibolitas, o de piroxenos, o plagioclasas. Es más que eso. El agua se ha convertido en un caldo químico, sustancias que van a unirse para formar vida. Y ahora el agua está plena de organismos microscópicos. ¿Vale? Pero la gran pregunta es, si alguna de esas moléculas, alguno de esos ingredientes se juntan, ¿cómo hago para que se queden así? Porque lo normal es con tanta agitación y con tanta energía que no se conserven, que se separen rápidamente, que no se mantengan. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se estabilizan esas enormes moléculas como estas que parecen que son viables para la vida? Pues aquí está el núcleo de la charla, la parte final. El truco, si hay, es que es un truco de la evolución, es no estabilizar al individuo, no estabilizar la molécula, sino estabilizar el molde. No va a ser claro. Cuando os dé el ejemplo, os vais a dar cuenta de qué es lo que quiero decir. No estabilizar el individuo, sino estabilizar el molde. I això, allò que transmet la informació que permet al molde autocopiar-se. M'explico? I això es diu la genética, el gen. ¿Vale? El gen es el molde. El gen es el molde que la evolución ha creado como truco para no perder la información de cómo generar vida y mantener esas estructuras potencialmente generadoras de vida. Porque ahora tienen la capacidad de autocopiarse. Ya no me pierdo. Ya tengo la capacidad de irme generando mis réplicas y escampando esas réplicas por todo el mundo, garantizo que no me pierdo, si fuese una de esas moléculas. Nos estabiliza, bueno, aquí hay una peli, pero no lo vamos a ver ahora, de manera que pasamos de tener esta primera aparición de un gen a genes, genomas replicándose por todas partes de organismos vivos, autocopiándose y expandiéndose por todo el universo. Cada escalón contiene información de cómo hacer el organismo. ¿Sí? Porque el gen y el genoma no es más que eso, es un código en el que replico cómo, o la información de cómo hago un perro, el maíz, o cómo nos hacemos a nosotros mismos. La información está allí, ¿sí? Y se copia a sí mismo, y escampa todos esos moldes por el océano, y escampa toda la información que hay allí. El genoma es un cotilla, porque lo que ha hecho es toda la información que tengo de cómo hacer vida, la comparto en todo el mundo, ¿no? Pero, aquí está la clave, mientras se autorreplica el genoma, cualquier genoma, aproximadament una vegada cada 1.000 milions d'esglaons, això és el que han dit els científics. Jo això el prenc amb pinces. Aquestes dades tan exactes, això segurament es corregirà. Però, parlant de termes de magnitud, són molts milions d'anys, per això necessitem temps geològic per a l'evolució, i sol haver un error, una mutació, que de vegades funciona. I és així.
s'està replicant constantement tot aquests genomes. I en un moment donat, la màquina fotocopiadora falla. Y al menos uno, normalmente son varios, de esos escalones se copian mal. Es un error de copia. Lo que pasa es que pueden pasar tres cosas con esto. Uno, nada. Porque esa mutación, ese error, esté localizado en un sitio del genoma de poca importancia o de poca incidencia en la creación de un individuo. Hay partes del genoma muy poco útiles, ¿no? De manera que no genera ningún efecto. Puede generar un efecto malo en el sentido de que si entre nosotros esa mutación genera que tengamos una pierna más corta que la otra, pues es un problema, ¿sí o no? O que seamos vulnerables al SIDA, o seamos vulnerables al cáncer. Esto puede generar problemas. Pero visto desde el punto de vista evolutivo, en un momento determinado también puede ser adecuado. El ejemplo es este. Si nosotros que estamos ahora expuestos a los rayos ultravioleta y nos producen cáncer y sabemos que son complicados, ¿qué hacemos? Pues hemos desarrollado una inteligencia, tenemos una evolución cultural y lo que hemos hecho es crearnos protectores, cremas solares, ¿sí o no? O sea, ya no necesitamos desarrollar una piel específica, pero supongamos que se acaban todas las fábricas y todo el insumo para hacer estas. Casi ni saldríamos a la calle. Y eso que necesitamos salir a tomar el sol para poder coger vitamina D, que estamos descubriendo, es la única vitamina que realmente necesitamos esencialmente estar tomando. ¿Para qué? Para aumentar la inmunidad. Y eso la generamos en la piel con 10 minutos al sol. Pero tal como estamos, no podemos salir todas las veces al sol. Es decir, si yo no tengo cremas, ¿quién sobrevivirá al cáncer a 50 grados con una capa de ozono, un agujero en la capa de ozono así y unos niveles de... Perdón, los más blanquitos tendréis más problemas. ¿Sí o no? Por eso cambiamos de color. Por eso tenemos melanina, ¿no? Y por eso la evolución premió en la primera mutación de un individuo en el que le generó melanina en la piel. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los que estaban en la sabana africana, sin apenas resguardo de sombra, no podían ser blancos. Para poder subsistir tenían que ser oscuritos. El pelo no era liso, ni rubio, porque atraía todo el calor y todos los rayos del sol. Tendría que ser ensortijado, ¿para qué? Para que hubiese aire y fuese una especie de protector, de refrigerante del cerebro. Y ensortijado porque cuando lloviese, el agua se quedase allí y ayudara todavía más. En cambio, una persona blanca en Europa tiene el pelo largo, liso, en ese momento, ojos azules, porque vivía en bosques templados en los que necesitaba captar luz, porque apenas si se veía, eran muy oscuros, necesitaba captar luz también para la piel, para generar todo lo que necesitaba generar, y fuera de eso, el pelo era liso y grasoso, no había champú. Pero era grasoso porque cuando llovía, eso garantizaba que el agua escurría por el pelo y no se quedaba en la cabeza, y no la enfriaba. Son pequeños cambios, pero que no nos hacen diferentes. No generamos nuevas razas, no generamos otra especie. Son adaptaciones pequeñas al medio, ¿no? Muy bien, así es como funciona la selección natural, ¿no? Genéticamente, cada tanto hay unos errores, y esos errores o pueden ser intrascendentes, pueden generarnos problemas o nos pueden facilitar la vida. Pero eso ocurre a lo largo de millones de años. Millones de años. De manera que no podemos hablar de evolución a nuestra escala. Vemos que el bicho este, que nos ha tenido tan jodidos, muta como... ¿Sí o no? Muta de una forma tremenda. Y explico, ¿por qué nos dicen que tenemos que vacunarnos? Simplemente para parar el proceso de copiado. Porque entre más ralenticemos el proceso de copiado,
más tarde va a aparecer una mutación que nos vaya a joder. Si nosotros, cada cuerpo está peleando y le evita al virus copiarse, él lo va a tener más difícil para poder que haya una mutación que lo favorezca contra nosotros. ¿Me explico? Es simplemente eso. ¿Nos lo han explicado así? Ninguno. Porque nos lo hubieran explicado así, todos íbamos allá. Sí, yo me pongo, porque yo no quiero que este se autorreplique en mí para después joder al resto del mundo. ¿Vale? Ahora paro. ¿Me he explicado bien? ¿Conocíais esto? Este es el motor de la selección natural. Eso es lo que pasa en el interior de cada uno de vosotros y se prolonga por millones de años hasta crear nuevas especies. Veremos ahora un poco, bajaremos un poco el tono. Esta era la parte más importante porque era más científica, pero también yo creo que era importante y creo que hemos llegado, ¿no? Y aquí es solo el mismo esquema, simplemente que cuando replica los escalones, aquí en más detalle, el escalón no es algo así, el escalón es esto, pero el escalón sabéis que tiene una secuencia de bases y simplemente cuando la copia es incorrecta, pues genera estos problemas, ¿vale? Muy bien. De aquí esta manera, mediante errores aleatorios, y lo he tachado porque no son tan aleatorios. Sí, son aleatorios, pero a veces de casualidad, y lo pongo entre comillas porque tampoco están de casualidad, porque dependen, ya hemos visto, si favorecen al individuo con relación al medio o no lo favorecen, de manera que no es tan casual tampoco, pero que no hay nada que lo fije, no hay nada que haga que esto sea mejor que eso, no, algo que en un momento dado beneficiaba a esa especie, si cambian las condiciones ambientales, lo perjudicarán. Lo veremos ahora. Funcionan, es decir, sirven para permitir una mejor adaptación del ser vivo a determinado ambiente. El ADN acumula información de com fer organismes vius, però ho fa molt lentament. Aquesta casualitat és la que us he explicat, es diu selecció natural. ¿Vale? Els errors funcionen, se integren al disseny i permeten una diversitat i complexitat més grans. Imagineu-vos, en la mesura que hi ha mutacions, aquestes mutacions s'integren als cossos i generen nous dissenys, no? Tota la diversitat és major. Val? I podem veure que això ha passat al llarg dels darrers 4.000 milions d'anys. Al principi, fa 3.800 milions, apareixen les primeres formes de vida, després les cèl·lules procariotes, fa 2.000 la respiració celular aeròbica, fa 2.200 milions les cianobactèries i després les primeres cèl·lules eucariotes. Durant la major part d'aquests 2.500, 3.000 anys, la Terra de la vida va ser molt simple, no? Però també tenia gran diversitat i per això gran complexitat. La paraula complexitat ha sortit moltes vegades des del vídeo perquè és molt important en la reflexió final. No oblideu aquesta paraula, la complexitat. Cada vegada va a més complexitat i l'univers, per la segona llei de la termodinàmica, no hauria d'anar a la complexitat. Seria el contrari. Este es un vídeo que no posaré. Mostra com aquest caldo primitiu de amebas i totes aquestes coses. Però el que va passar és que després, fa uns 1.200 milions, apareixen les algues. I aquí és el que deia. Recordeu que us havia dit que els mares eren verds, el cel era vermellós. Si voleu fer-li un clic allà al YouTube, això, que és un documental espectacular sobre la formació del planeta, ho deixo una estona. La vida, especialment els estromatolits, mireu, aquesta era la vida abans i després dels estromatolits. Això són estromatolits. Organismes són organosedimentaris
que van fer possible que tot el ferro que hi havia a les aigües, i per això eren verds, es precipités al fons del mar per formar tots els jaciments de ferro que tenim avui, es van formar la majoria en aquesta època, fins que la vida va sortir, no? O sigui, la vida mateixa que va sortir, la primigènia, aquesta, que encara tenim avui dia, va netejar l'atmosfera i va netejar el mar, els oceans. I van donar peu a tot això que tenim avui dia. La vida mateixa va donar pas a la vida. I després, fa uns 60 milions d'anys, van aparèixer els organismes multicel·lulars i després els fongs, els peixos, les plantes, amfibis, reptils i per suposat, els dinosaures. No? Molt bé. Respiro. És per mi. Quan tenim? Quan falta? Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí hay un procés que és un cicle especial perquè això estava carregat de diòxid de carboni i una quantitat de coses i també van agafar, hi ha unes bacteris que van agafar i les van fixar al sol. Per això ara els boscos van fixar, però hi ha una quantitat de bacteris que van fixar el CO2 al sol que s'estava formant. Aquest és un cicle especial, però és que, mira, apuntem per a fer una xerrada del cicle aquest, que és magnífic. Bé, com no teniu més preguntes, tenia una pregunta però només, jo faré alguna. Faré aquesta. Ja us he explicat com funciona la selecció natural i a veure si han après alguna cosa. Seguro que sí, pero bueno. Mirad la imagen. Esto es una imagen muy típica, muy típica, ¿no? ¿Os acordáis de ella? Porque en el cole no las ponían, pero sigue funcionando. Dos jirafas, hay una que se les tira el cuello y puede comer los estos, y si esta, por el ejercicio, el esfuerzo, se les tira, pues ella transmite eso a sus hijos. Y es lo que dice así. El ambiente influye en la forma de los animales, ya que el uso continuo o frecuente desarrolla o aumenta el tamaño de cualquier órgano, por ejemplo, el cuello largo en las jirafas para llegar a las hojas de los árboles, mientras que el desuso permanente lo debilita hasta que finalmente desaparece y todas estas adquisiciones y pérdidas debidas a la influencia del medio ambiente se conservan mediante reproducción, es decir, que son heredadas por padres e hijos. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, yo soy colombiano, y había un técnico de un equipo de fútbol, fue muy buen futbolista y buen técnico, pero era más tonto. Y perdió un dedo. Y una vez en una entrevista, él dijo, hombre, ¿tienes hijos? Le llamaban el Pecoso Castro. ¿Tienes hijos? Dijo, no. Dijo, ¿por qué? Porque tengo miedo. ¿De qué? De que me salga sin dedo. Eso es esto. Es la teoría, ¿no? ¿Estamos hablando de teoría de la evolución? Sí. Porque lo que tenemos que tener claro es que mucha gente habló de la teoría de la evolución y mucha gente ha hablado de diferentes formas de la teoría y ha planteado diferentes mecanismos. Nuestra estrella hoy es la selección natural, que fue lo que planteó Darwin. En cambio, esta es... Aquí está. Es la teoría basada en la transmisión de los caracteres adquiridos de Charles Lamarck. ¿Os acordáis de eso en el cole, no? Muy bien. Esa no es nuestra teoría. Esta no fue lo que planteó Darwin. Lo que planteó Darwin fue que los hijos no heredan las habilidades de los padres, sino que la selección natural favorece a los especímenes genéticamente más preparados. De manera que las jirafas de cuello más largo son las que consiguen sobrevivir al poder alcanzar mejor alimento. Así de sencillo. Por el contrario, las de cuello más corto desaparecen porque no se pueden reproducir. Pero ¿cómo aparecen las jirafas de cuello largo?
ya os lo he explicado. Ya lo conté ahora. Ahí, mira, dile que sí, que ella también lo está escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo aparece una jirafa de cuello largo? Mutaciones. Hubo una mutación en la familia de las jirafas. Los jirafos Ruiz. ¿Sí? Y uno de esos le salió mutante. Es decir, mostrito. En ese momento era un tío, una tía rara. Porque todos los demás tenían el cuello cortito. En cambio, este tenía el cuello largo porque la mutación le había generado el error de copia que le hizo. Pero resultó que comía más que los demás. Porque abajo en la sabana, la competencia a ras de piso es brutal, ya la sabéis. Pero en las copas de los árboles menos. Y como son herbívoros, este comió más. Y si... bueno, a menos que fuera. Pero bueno, menos competencia tuvo. Y si alguna de las jirafitas le causó buena impresión, a pesar de lo cuellilargo que era, y se apareó con él, y tenían el 50 posibilidades de que fueran cuello corto y 50 que fueran cuello largo, ¿sí? Y tuvieron hijos. ¿Quiénes? Y esos a su vez tuvieron más hijos. ¿Quiénes fueron los que crecían guapos, fuertes, vigorosos y podían reproducirse más? Los de cuello largo. ¿Y qué pasaba con los de cuello corto? Fueron desapareciendo. Fueron muriendo porque no podían reproducir, no podían escampar su molde, su genoma, y fueron desapareciendo. Esto es selección natural. Yo creo que ahora no se os va a olvidar, y para mí es la gloria, que no se os olvide. ¿Vale? ¿No sería más lógico que estos animales comieran flores? Hombre, claro, podría ser. Lo que no me imagino mucho es el Serengeti con mucha flor. Claro, ¿no? Estos animales a lo mejor no tenían que estar Y en los sitios donde las praderas floridas de Europa, seguramente los animales son completamente diferentes. Por eso, porque se adaptan y se extinguen aquellos que no podrían vivir. En cambio, los otros que sean por esa mutación y por la capacidad, que es lo que vamos a ver ahora continuamente y rápidamente, porque hay más cosas, ¿no? No, voy a pasar de aquí. Mira, las rarezas de los animales son ejemplos de la evolución exercida en el seu efecte. Y la evolución es esa prueba de diseño. Cuando parlava del diseño, es el diseño jirafa cuello largo funciona. Lo dejo a través del proceso, ¿no? Adaptaciones es que eso es fantástico. Sí. Los errores negativos, y lo digo porque mi hijo tiene una enfermedad genética, también se prolongan a lo largo. Lamentablemente, sí, también son, por ejemplo, el Alzheimer que nos preocupa tanto, ¿sí? Ayer escuché una noticia que sí, definitivamente hay marcadores ahora para el Alzheimer, y eso, yo que he trabajado 7 años en Alzheimer, siempre me decían, o las vacunas, luego el diagnóstico precoz, y ahora nos dicen que el diagnóstico precoz tenemos 9 marcadores que nos van a permitir saber que tenemos Alzheimer. Y mucho tiempo, porque el Alzheimer aparece 25 años antes de los primeros síntomas. A nosotros nos dijeron que mi hijo era una neomutación. ¿Nueva? Era el primero de la cadena. No. O sea, hasta para eso tuvimos mala suerte. Es mala suerte. Es muy mala suerte, porque imaginaros, si estoy hablando de miles de millones de años, puede ser que no sea así, pero simplemente el primero conocido, ¿no? Nos dijeron la genética a toda la familia, abuelos incluidos. Pero no quiere decir, y eso al final lo voy a decir, que estemos condenados. O sea, la herencia, o sea, del Alzheimer que quería deciros, solo el 1.5%, máximo el 2% de los Alzheimer son hereditarios. Es decir, causados por una mutación que hemos identificado. Es decir, hemos hecho estudios de manera que si sabemos que existe esa mutación en el genoma, la posibilidad de que te dé Alzheimer es enorme. Depende también de cómo nos comportemos culturalmente. Si comemos bien, si controlamos el colesterol, si hacemos ejercicio, si la dieta es buena, si el ejercicio mental es adecuado, es posible que retardemos la aparición de la enfermedad, incluso que no nos dé tan fuerte, pero que
la posibilidad biológica de que aparezca es muy alta. Él tendrá, si se puede casar, si se casa, 50% de sus hijos, por eso tienen que hacerse el examen todos, ¿no? Pero solo el 1.5% del Alzheimer es genético, es hereditario, el resto es genético, es decir, depende de muchas cosas. Pero bueno, no es una buena noticia, no es una buena noticia. Una pregunta. Sí. Sobre esto de la selección natural y el lamarquismo, ¿cómo se explica actualmente los niños cuando nacen esta especie de programa que viene, o sea, el programa con el que vienen, por ejemplo, la facilidad que tienen asombrosa de aprender un idioma, una lengua? Resulta que esto no está zanjado del todo. Hay gente que todavía dice que en alguna forma, de alguna manera, el lamarquismo actúa. Pero la fuerza más importante que actúa sobre eso, ¿sabéis qué es? La cultura. Lo que sus padres le hacen. O sea, realmente parece que nosotros vamos acumulando información muy lentamente, pero lo que está pasando ahora que nosotros vemos, bueno, tenemos la nieta y la nieta ya levantaba la cabeza al mes, cuando no sé si vosotros acostumbraban a cuánto levantaba, o a qué hora se volteaba, o cómo tocan las pantallas. Parece que de todos modos sí hay una forma de aprender, no lo tenemos claro. Y es la otra parte, me estoy adelantando gracias a la pregunta del compañero, es que la gran ventaja de la ciencia es que no todo está escrito en piedra y todo está en constante renovación. Y por eso esa proteómica está generando los problemas de cómo estamos. Ahora hay una diapositiva específica para eso, ¿vale? Mira, es que a mí me encanta la similitud de las tres especies, ¿no? Ya sé con quién nos quedaríamos, ¿no? Pero la similitud es paurosa, ¿no? Y por tanto, ¿no? Ayudan las mejores posibilidades para reproducirse y sobrevivir, ¿vale? Y si hay algún ejemplo claro, es lo que nosotros hemos hecho con nuestros animales, manipulando genéticamente, generando mutaciones para generar todas estas razas espectaculares de perritos y aumentar la... Solo un asunto, lo dije ahora, jirafo cuello largo, le busca jirafa cuello corto. ¿Sí? La otra parte que necesitamos para esto es la selección natural, sexual. Es aparearnos, poder transmitir y combinar esos genomas, ¿no? Es la otra parte, la capacidad que tiene un organismo para conseguir, por todos los medios necesarios, copular o tener una pareja y transmitir su genoma. Esto él se va, pelea, cuando hablamos de intersexuales, la pelea que hay entre los machos hay una pelea para ser el que se expone y luego ese se expone a las hembras, ¿no? Y tanto los factores, es que la pregunta es esta, es simplemente esto, mira, los pavos reales, arriba, mantienen complicadas colas. Los elefantes marinos luchan por los territorios. Las moscas de la fruta realizan danzas y algunas especies hacen regalos para convencer a sus parejas. Después de todo, que el grillo mormón hembra ¿cómo podría resistir el jugoso paquete de esperma que lleva consigo el macho? El macho de la araña, de espalda roja, todavía va más lejos. Se arroja literalmente a las fauces de la muerte para conseguir aparearse. Él sabe que se va a morir, que la araña la va a matar, pero él necesita dejarlo. O sea, la selección sexual ha agregado muchas complicadas adaptaciones para encontrar pareja, ¿no? Pero no todas las adaptaciones sirven. El pavo real es un ejemplo de eso. ¿Para qué le sirve la cola al pavo real? Ojo, selección natural, lo va a prevenir de algo, le va a permitir sobrevivir en la selva, por ejemplo. Por el contrario, es muy posible que esa cola lo haga mucho más llamativo a los predadores. Y es un factor en contra, si hablamos de selección natural. Pero lo que sí le va a facilitar es
tener mucha pareja. Mucha pareja. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las teorías de por qué, siempre me lo preguntaba y se lo pregunté a un biólogo, ¿por qué los japoneses tienen y los orientales tienen los ojos rasgados? ¿Qué ventaja? Os hablé del perro, hablé de los colores y tal. ¿Qué ventaja tiene el perro? ¿Ah? Ninguna. Por el contrario, parece que entra menos luz, ¿no? Pero se gustan, como el pavo real. En su momento, las especies que llevan allí hubo una mutación de ojos, eso es una teoría, una hipótesis. Salió una mutación y les gustó esa mutación a las hembras. Y las hembras quisieron seguir buscando, o al contrario, ojos rasgados, y se perpetuó eso. Una cuestión de selección sexual. O sea que tenemos la selección natural y la selección sexual. Este es el primer esquema de cómo pensó Darwin que la vida se generaba, iba diversificándose en un árbol que todavía hoy se usa, ¿no? Creo que el caso debe ser que una generación debería tener tantos vivos como ahora. Olvidémonos de todo, la cháchara de la mitad dice, así se formarían los géneros, teniendo relación con tipos antiguos con varias formas extintas. Y es lo otra gran cosa, y es que toda esta vida que tenemos viene de algo simple y que todos venimos de lo mismo. De esas primeras bacterias que aparecieron allá y comenzaron a duplicarse y encontraron que esparciendo su molde y autorreplicando el molde se perpetuaban, de allí venimos. En esencia, el que vengamos de un ser vivo diferente del que somos ahora, quiere decir que el cambio es la regla de la vida en un planeta que se transforma. Nos tendremos que preocupar. Hombre, a veces cambiamos a la fuerza porque realmente la historia de la evolución, si queréis que os diga como geólogo, es más la historia de las desapariciones que de los nacimientos. O sea, hay mucho más especies que han desaparecido, ¿no?, que se han extinguido que las que tenemos ahora. ¿Por qué? Asteroides, volcanes, terremotos, virus. Pero estamos aquí y entramos a la parte final. Y espero que estéis de acuerdo en que esta ha sido una historia muy poderosa. ¿Sí o no? Y que en esta historia nosotros, los seres humanos, con toda esta capacidad de imaginar, de crear e incluso de entender de dónde venimos, jugamos un papel muy importante, pero que toda esta historia, como es tan poderosa, tiene advertencias, y advertencias que tienen que ver con la complejidad, porque entre más complejo es algo, más vulnerable y frágil es. ¿Visteis lo que nos hizo el bichito de la COVID? Lo que nos han hecho, lo que nos puede hacer una bacteria, que se nos come la carne. Somos extremadamente vulnerables, mucho más que una roca, porque somos más complejos. De manera que la complejidad, lo que nos ha regalado, es una extrema fragilidad y una enorme vulnerabilidad. Y por eso nos tenemos que cuidar, por eso tenemos que aprender, ¿no? ¿Por qué somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y cómo estamos compuestos? Pero lo que tenemos es que por primera vez en la historia de nuestro planeta, después de haber recorrido todo ese camino y llegar hasta aquí, sabemos lo que somos y de dónde venimos. Animales diversos que hemos resultado de un proceso evolutivo que viene de un organismo común, quién sabe cuál, en qué momento, pero que compartimos esa vida con todo el resto del planeta, ¿no? Un conocimiento que en ningún momento es dogmático ni es seguro, porque eso tiene la ciencia. En el momento en que encontramos un dato nuevo que desvirtúe todo lo que os he contado, tiene que cambiar. Esa es la gran ventaja de la ciencia y la que la hace quizá la actividad más democrática que tenemos. No existen unas tablas de la verdad, sino los frutos ya maduros de la búsqueda de la humanidad para conocer y comprender el mundo vivo que tenemos alrededor y dentro de nosotros. Porque si algo me tiene a mí en medicina enamorado, es saber que mi salud depende de millones de bacterias que están dentro de mí. Y las tengo que mimar. Y tenemos que aprender a mimarlas. Es tremendo esto. Vale, nosotros estamos allí
y estamos el género Homo hace unos 2,5 millones de años, pero de todos ellos solo existimos nosotros. Solo existo yo y yo como representante de todos vosotros, y apenas si llegamos a unos 250.000 años. Nada, nada. En 14.000 millones de años de historia del universo, en 4.800 de la Tierra, en 4.000 o 3.800 millones de años de historia de la vida, nosotros nos llevamos sino 250.000. Y de todos los somos los que menos hemos vivido sobre la Tierra. De los neandertales, de todos, del Gaster, ellos vivieron millones de años, miles, cientos y nosotros solo 250.000. O sea que fuera de que somos los últimos, somos los que menos hemos vivido. Pero la tolerancia del Sapiens no es una marca nuestra, eso está claro. Imaginar lo que pudimos haber hecho con nuestros hermanos. Las teorías ahora indican que nosotros favorecimos la extinción de los neandertales. Habían problemas genéticos, habían problemas ambientales, pero parece que la llegada de los Homo sapiens a estos territorios que eran los de los neandertales acabó de extinguirlos. ¿Por qué? Quizá eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Me acuerdo de una suegra que yo tuve, de mi primer matrimonio, que cuando yo le hablaba de la evolución me decía, no me digas eso. Tú puedes creer que venís del mono, yo no vengo de un mono. Y le decía, ¿por qué? Se me parece mucho a mí, me dan miedo porque se parecen mucho a mí. Y es esto, ¿vale? Lo que os dije de las razas, a partir de, no son razas, sino que simplemente son etnias y adaptaciones puntuales. Y esto es lo que te decía. La genética de poblaciones sugiere que el ritmo de la evolución humana se aceleró con la aparición de la agricultura y la urbanización. Las condiciones de la vida moderna podrían estar induciendo, es lo que tú decías exactamente, modificaciones genéticas que repercutirán en rasgos del comportamiento. Es exactamente sobre el comportamiento. La resistencia a que esas enfermedades parece indicar que se ha producido una selección natural de los individuos en esa resistencia. O sea que parece, ¿no? La genética de población nos está diciendo que parece que sí hay un tipo de lo que tú estás diciendo. Y esencialmente no en la parte física, porque tenemos una evolución cultural que permite tener gafas, por eso cambiamos. ¿Sí? El día que salga uno con la piel anti-UV y el agujero de la capa de ozono sea así, nos estaremos peleando por aparearnos con él, para que los hijos salgan con esa mutación. Por ahora no. ¿Vale? Pero esto sí, sobre todo en el comportamiento, que era lo que hace incidencia a él, parece que sí estamos evolucionando. Pero lo importante es que la ciencia no tiene todas las respuestas, sino que las estamos buscando. Por eso tenemos la proteómica, por eso estamos en ello, ¿no? Y para terminar, ¿cómo creéis que sería el ser humano del futuro? ¿Ah? ¿Cómo creéis que seríamos físicamente? Ahora entramos a una otra charla que parece que estamos llegando al final, que la tecnología que tenemos y que estamos desarrollando y haciendo, que es lo que viene ahora, está poniéndole ya freno a la evolución, al menos a la nuestra, y que comenzamos a generar unos cambios que no son biológicos, sino que son artificiales. Tenemos cyborgs entre nosotros, o sea, organismos que tienen adaptados algunas partes cibernéticas para poder funcionar mejor, sí. Entre nosotros, sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde la evolución orgánica llegará hasta el límite de donde la necesitemos? Siempre que haya una potencial cambio, el problema es cómo influimos nosotros en pararla, porque ya la hemos parado. O sea, si nosotros somos capaces de crear unas lentes, no tiene que actuar la selección natural para estar modificando los ojos para ser mejores, porque ya lo hacemos con tecnología. Lo mismo que la crema solar, no necesitamos desarrollar eso porque la tecnología lo permite. Ahora, físicamente, ¿cómo creéis que seremos dentro de 1000 años? Si es que estamos aquí. Yo esto lo veo muy difícil, ¿no? Ojo, hoy venía en el tren escuchando la noticia de una chica gallega que se ha aliado con unos yanquis para vender el servicio de que tus cenizas las arrojen en el espacio. Ganas de gastarse el dinero, ¿no?
donde lo podemos tirar a un arbolito, al río, no sé, pero es tremendo. Pero, o sea, lo que me explico es que pensamos cosas muy locas y hacemos cosas muy locas, en todo sentido. ¿Cómo creéis que será el ser humano? ¿Cómo creéis? Yo creo que seremos un desastre. ¿Por qué? Somos. Los niños van con patinete a todas partes. No. Muy buena. Pero ella, esto es... Una mutación. No, esto es la de Lamarck, selección por caracteres adquiridos. La selección natural no funciona así. ¿Por qué? Porque eso no implica que se vayan a desarrollar, a tener mejor pareja, ni va a la supervivencia. De ahí no va. No va a pasar eso. Yo creo que... Físicamente, pero bueno, perdón, si no caminamos, nos hacemos pequeñitos, piernas corticas, entonces nos haremos cyborg y todos andaremos en con un motorcito. ¿Sí? No sé. Luego, una cosa que tiene mi hijo ya, tiene agenesia, que es menos dientes de los que se tienen. ¿Por qué? Le pregunté yo a la dentista. Porque ahora, desde que nacen, ya les damos papillitas y todo eso, no muerden. Con lo cual, no saben según qué dientes. Y así vamos. La evolución funciona, que seamos gordos es culpa de la evolución. Ya, le echamos la culpa. Sí, porque era tan difícil conseguir grasa y carbohidratos en esa sabana que la mutación que generó ese apetito desbordado por grasa y carbohidratos se premió en el diseño. ¿Por qué? Porque cuando te cogieras un filete de carne tenías que hartarte, porque no sabías cuándo volvías a comer. O carbohidratos, tenías que hartarte. Y eso no ha cambiado, porque no ha habido tiempo. Son 200.000 años. La evolución no da la mutación para eso. Seguimos teniendo un reloj biológico que marca, más o menos, se calcula, en promedio son unos 45 minutos, porque lo que comíamos eran huesos. No creáis que nosotros nos comíamos los filetes. Nosotros de los animales antiguos comíamos era la médula de los huesos. Masticamos huesos, hierbas, raíces, de manera que 45 minutos teníamos que estar masticando. No era que no, es que para pasárnoslo. Ahora, ¿en cuánto tiempo tú te zampas una hamburguesa? De manera que el tiempo está desfasado, pero es un problema ya cultural también. O sea, no es solamente genético. ¿Qué? No, bueno, quería comentar que la evolución es la adaptación al medio. Al medio. Pero es que el hombre, yo creo que lleva ya mucho tiempo haciendo lo contrario. Está adaptando el medio a nosotros. Es que el problema es que como tuvimos, apúntala, David, evolución del cerebro. Vivimos con un cerebro fósil. Es un cerebro de hace 250.000 años porque biológicamente no ha cambiado mucho. Y al generar este cerebro, es un cerebro que permite manipular. Y cuando permite manipular, tú no te mojas cuando llueve. Construyes algo para ¿me explico? Alteras el medio y eso es lo que hemos venido haciendo desde que aparecimos. Alterar el medio en nuestro beneficio, no siempre con maldad, porque somos ignorantes en muchas cosas y hemos sido ignorantes. Bueno, pero voy a terminar. Entonces, siguiendo con lo que decía digamos que si van con el patinete a todos lados, incluso en los andenes de los metros y de todo esto, y no vamos a andar y vamos a tener raquíticas las piernas, bueno, o quizá seamos seres de luz, o que nos vayan a crecer las orejas. O sea, miremos esto, si una de las mutaciones que tenemos, que nos van a pasar, no sirve para mejorar, no se desecha. No tiene sentido tener las orejas grandes si no tenemos depredadores a quien escuchar. Y nuestros depredadores aquí son los coches. ¿Sí? Y hasta allí donde escuchemos, pues las tenemos. Mientras esa mutación no genere un rasgo que pase por prueba de diseño y diga, te hace mejor, más competitivo, comerás más y te reproducirás más, no va a haber un cambio. Porque esa es la selección natural. Pero ahora lo hemos modificado con el... ¿Cómo? Que ahora podemos modificar la genética, o sea... ¿Que ahora? Con ¡Ah! estética podemos acabar con las orejas.
No, pero es que vosotros sois muy inteligentes y me adelantáis. Esto es de un chavito en un colegio y yo lo utilizo. Y le pregunté a la misma y me dijo, ¿el ser humano del futuro? Más o menos, bastante parecido al de ahora, que digamos. Y sí, os lo digo, si ya tenemos en la mente cómo funciona la selección natural, esos cambios tardan mucho tiempo y dependen de que necesitemos esos cambios para poder sobrevivir y reproducirnos. ¿Vale? Ahora, esa inteligencia que nos ha permitido de manipular y ponernos, matar un animal y ponernos un abrigo de pieles, o excavar en la roca, o construir un edificio, también nos ha llevado ya no solo a conocer lo que estamos conociendo, no solo a leer, porque lo que hemos hecho con el genoma es leer, encontrar la traducción a lo que está escrito allí, como los jeroglíficos egipcios. Ahí hay una serie de bases y nosotros leemos eso y podemos leer qué dicen. Eso es espectacular. Es haber encontrado el lenguaje, esa información que el gen autorreplicó, fuimos capaces de leerla. Ese es el nivel en que estamos. Pero no, vamos más allá. Es que ya no leemos, ya manipulamos. ¿Conocéis el CRISPR? Sí. CRISPR son moléculas, unas tijeras moleculares, descubiertas por un murciano además. No le dieron a él el premio Nobel porque él no se dio cuenta de la potencialidad, pero sí se dio cuenta que en las células habían moléculas de este tipo que cogían trozos de genoma y los reemplazaban porque era beneficioso. Pues tenemos esas moléculas que son capaces de ir a una parte del genoma, cortar esa parte del genoma y poner otro. Eso lo estamos haciendo con los animales, para hacer los estudios de enfermedades, para hacer... ¿Os acordáis la noticia de un médico chino que está en la cárcel que porque esto tiene unos problemas éticos brutales? Imaginaros que yo digo, yo quiero que mi hijo tenga los ojos claros. ¿Cómo te llamas? Yema. Como Yema. Yo voy a donde el médico y digo, CRISPR para que me salgan ojos claros. Pero tu hijo necesita que vaya a la mutación, se la quite cuando está en fase embrionaria y se la ponga, y le cambie y le evite que tenga esa enfermedad. Pero él no tiene el dinero. Y yo, para ponerme los ojos, para que mi hijo salga con eso, sí lo tengo. Problemas éticos enormes. Pero cuando actuemos sobre el cerebro, sobre la capacidad mental, o sea, los problemas son lo que se nos viene, señoras y señores, es tremendo. Y lo que no podemos hacer, y con esto voy a terminar, es darle la espalda, porque estamos hablando de inmortalidad. Yo no quiero ser inmortal. La divinidad, los organismos son cada vez más moldeados por el diseño inteligente, más que por la selección natural, y es lo que tú decías, ¿hasta dónde entonces va a llegar la selección natural? Se convierte en el principio básico de la vida, toda la ingeniería biológica. Es que eso no es ciencia ficción, esto es de la web, ¿no? Es una empresa que ofrece la síntesis artificial de genoma, ¿va? Y se vende, y hay empresas. Mira. De manera que, lo que decías tú, ¿seremos esto? Pequeñitos, bajitos, gorditos, porque no caminamos, comemos mal. ¿O seremos el tío que tiene para pagarse la manipulación genética y estar espectacular? Problemas enormes. Pero, ¿qué pasará cuando sepamos cómo funciona nuestro cerebro? ¿Será el cerebro humano la culminación del proceso evolutivo de Homo sapiens basado en la selección natural? Que es lo que decía el amigo. ¿En qué nos convertiremos al traspasar los límites actuales de la manipulación genética y molecular? Y esto es una anécdota, pero yo no creo que tengamos ya tiempo, ya estamos sobre la hora, muy cortita. Pero bueno, era una chica, yo cuando trabajaba de geólogo iba a las empresas de ingeniería y conocía a las secretarias y el personal. Y un día iba a entrar a una de estas oficinas, a uno de estos despachos, y salió una chica llorando que conocía que era una de las secretarias. ¿Y por qué lloras? ¿Qué te pasa? Me interesé. Y me dijo, es que me han dicho Homo sapiens. Y yo,
pero ¿qué pasa? Que me han dicho Homo sapiens y yo no soy ningún Homo sapiens. Y yo le expliqué que era ser Homo sapiens, le expliqué todas las cosas de la vida, que somos la especie más ajetreada y animada, que lo que nos ha diferenciado, que realmente lo que nos diferencia del resto de la vida son muy pocas cosas, pero si algo nos diferencia es que nuestro cerebro ni siquiera es el más grande, sino el que más neuronas tiene y el que más conexiones entre sus neuronas genera. Totalmente. El elefante tiene un cerebro más grande, pero las conexiones neuronales son mucho menores. Si vosotros salís en el Pirineo, aquí no, porque no lo podemos hacer, y veis el cielo, pues el cerebro es algo parecido, pero como unas 5 veces o 10 veces más, de neuronas e interconexiones. Eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y yo le dije, hombre, después de que le expliqué eso, ella abrió los ojos y dijo, entonces no es nada malo. Dijo, no. Pero yo le terminé diciendo, somos la especie más ajetreada y animada. Dijo, ay, entonces yo soy una buena Homo sapiens, los demás que... No somos más que el resto de los seres humanos, de los seres vivos. Simplemente somos diferentes, hemos llegado a un punto. Pero lo que, para terminar ahora sí, son 2 diapos en los que yo quiero leerlo. Porque con esto terminé una ponencia que di en Valencia sobre la evolución para el siglo XXI, la necesidad de saber, entender la evolución, la necesidad de plantearnos, no dar la espalda, porque todas estas cosas de las que hemos hablado, las preguntas que hemos planteado, no podemos dejarlas en manos de otros. Tenemos que implicarnos. La inteligencia artificial llegará hasta donde nosotros decidamos, o dejemos que algunos decidan, porque si es por el dinero, sabemos cuáles van a ser las elecciones. Y lo hemos hecho a lo largo, como historiador, lo puedo decir que a lo largo de la historia hemos hecho elecciones y algunas han funcionado bastante bien. De manera que no podemos, tenemos que decirle a nuestra generación, nosotros ya estamos mayores, ya nos cansamos, pero las generaciones, no quiero cargarte a ti la responsabilidad, no, pero tenemos que decirles, ojo, depende de vosotros a dónde llegamos, qué límites ponemos, ¿vale? Finalmente, estoy seguro que no ha sido un error el empeño de realizar el viaje mental, que hoy lo hicimos virtualmente, de 13.700 millones de años hasta el fondo y el principio, al Big Bang, para conocer la gran historia del universo y la de la vida y la nuestra en ella. En pos, ese viaje, de conocer y comprender la solución al misterio de nuestro éxito, porque somos una especie exitosa, estamos aquí, porque hemos acaparado todo el mundo, todo el planeta, la naturaleza de nuestra complejidad y la fragilidad y los peligros que enfrentamos. No soy tan ingenuo, perdonadme, me dice, no soy tan ingenuo como para creer que la evolución solita mejorará al ser humano y erradicará el dolor en el mundo, pero creo que es un gran paso para descifrar nuestro propio lenguaje de programación, para conocer por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, porque la psicología evolutiva está permitiendo encontrar por qué cometemos siempre los mismos errores. A pesar de que sabemos que algo va a pasar, somos proclives a volverlos a cometer. Por nuestra condición animal, caemos en 100, por lo menos mínimo 100 errores de lógica continuamente. Ponemos el dinero donde no lo podemos poner, tomamos la decisión que no tenemos que tomar, nos enamoramos de quien no conviene. Somos mucho menos racionales de lo que pensamos. Y eso lo podríamos estudiar sabiendo evolución, para comprender por qué hacemos lo que hacemos, porque cuanto más descubrimos acerca de nuestra existencia física, biológica, más evidente resulta que incluso las formas más complejas de comportamiento humano son, en un último término, biológicas. Pensemos en una mutación que se identifica y que está asociada con un asesino en serie. Esa mutación está probado que hace que esa persona, hombre o mujer, hay mucho más asesinos en serie de hombres que mujeres, sea asesino. Si llegamos a ese nivel de conocimiento, vosotros, miembros del jurado, condenaréis a este pobre hombre a la cadena perpetua o a la pena de muerte, sabiendo que con el CRISPR le quitamos la mutación, le ponemos otra cosa y lo hacemos un hombre de bien. ¿Qué hacéis? Necesitamos cambiar los códigos. Cambiarán las leyes, cambiarán la forma en que nos relacionamos.
no solamente entre nosotros, sino con las máquinas, porque seguro que van a competir con nosotros. Más evidente resulta que incluso las formas complejas de comportamiento humano son el último término biológicas, que la humanidad es una especie biológica en un mundo biológico, y ello podría permitirnos definir nuestras posibilidades y nuestro margen de cambio, cosas inimaginables en épocas anteriores. Es fascinante. Por eso os decía que somos afortunados de vivir en esta época, y te dejo a ti ese placer. Gracias. Por si a alguien le interesa, mirad, este libro es en catalán, está muy bien, es una traducción, pero es muy entendedora, por si queréis leer El origen de las especies en catalán, podéis tomarle una fotito, os lo recomiendo, es muy interesante. Pero también hay a los que es un poco más histórico, pero también es muy interesante. Y nadie me ha preguntado de la religión, o sea que pasamos porque yo no quiero meterme en problemas de religión. Yo digo que este es el de la bahía, el abad de la bahía de Westminster, dice que creemos que la ciencia y la religión deben trabajar juntas y tal, ¿no? Lo que pasa es que siempre salen problemas de religión y no tenemos tiempo para discutir.